Showtime Woman 2 es embajadora de Thrustmaster. Hola a todos, soy Showtime 112. El Messerschmitt 163, conocido como Cometa, fue el único avión de combate propulsado por cohetes operativo en la historia. Fue otra Wunderwaffe o arma milagrosa, un equipo tecnológicamente avanzado con el que los alemanes intentaron contrarrestar la superioridad numérica de los aliados. Al igual que con otros diseños de aviones alemanes de finales de la guerra, hay varios videos en YouTube sobre este tema, pero ofrecen poca o ninguna información sobre su historial real de combate. Así que en eso nos vamos a enfocar, dando solo detalles elementales sobre el desarrollo y el rendimiento. Los experimentos con vuelos propulsados por cohetes comenzaron mucho antes de que se desarrollara la propulsión a chorro. Alexander Lippisch, el diseñador del Cometa, de hecho ya experimentaba con el planeador propulsado por cohetes desde 1928. Eventualmente desarrolló sus ideas en el Messerschmitt 163, que realizó su primer vuelo propulsado por cohetes en agosto de 1941. Esta variante, el Messerschmitt 163A, también rompió extraoficialmente el récord mundial de velocidad, alcanzando más de 1000 km por hora. Este video está patrocinado por World of Tanks, un juego gratuito que cuenta con más de 800 tanques y otros vehículos blindados, como destructores de tanques o artillería. El juego se puede jugar de muchas maneras que se adaptan a tu propio estilo. Puedes lanzarte y tratar de abrumar a tus oponentes. Puedes emboscarlos o simplemente ser sigiloso y eliminarlos desde lejos. En World of Tanks, puedes participar en batallas masivas en más de 40 mapas diferentes. Hay campos abiertos, colinas empinadas, bosques, desiertos y zonas urbanas. Este juego abarca una amplia gama histórica de vehículos blindados. Puedes jugar con cualquier cosa, desde el revolucionario tanque Renault Fleet de la Primera Guerra Mundial, hasta diseños de la Guerra Fría como el T-62 o el Leopard 1. Como ya se mencionó, el juego es gratuito. Puedes unirte a los 100 millones de jugadores en cualquier momento y convertirte en parte de una comunidad global que comparte una pasión en común. Los modelos auténticos y las características de los vehículos te harán sentir como un verdadero comandante de tanque. Selecciona tu vehículo favorito, gana experiencia, modifícalo y mejóralo para enfrentar los desafíos del juego. Si eres un jugador nuevo, asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción del video. Recibirás 7 días de cuenta premium, 250,000 créditos y Cromwell B, un tanque de nivel 6, además de 3 tanques de alquiler más para 10 batallas cada uno. El modelo A fue finalmente reemplazado a finales de 1941 por el modelo B, conocido por los alemanes como Bertha. Beta estaba mucho mejor optimizada para una producción a gran escala, entre otras cosas, y estaba destinada a entrar en servicio operativo. Sin embargo, esto tomaría años. El elemento más problemático del Cometa era su motor cohete, alimentado por 2 productos químicos líquidos. Inestables y corrosivos, causaron muchos accidentes. El primer modelo de preproducción, designado B0, estaba armado con 2 cañones MG-151 de 20 milímetros. Se produjeron alrededor de 30 B0. La subvariante posterior, B1, tenía 2 cañones Mark 108 de 30 milímetros más potentes. Ambas variantes vieron combate. El desempeño del Messerschmitt 163 superaba ampliamente al de los aviones convencionales de hélice. Después del despegue, soltaba el carrito de despegue que usaba en lugar del tren de aterrizaje y ascendía a 12,000 metros o 39,000 pies en solo 3 minutos. Después de nivelarse, el Cometa aceleraba hasta aproximadamente 880 km por hora, o 550 millas por hora.
Pero el combustible del cohete se consumía muy rápido, lo que dejaba un radio de combate de solo unos 20 millas, lo que hacía que el caza fuera adecuado solo para defensa de punto. Sin embargo, si se guiaba con precisión contra formaciones de bombarderos, los pilotos del cometa aún tenían suficiente energía para hacer múltiples pasadas contra bombarderos ligeros, incluso sin potencia. En abril de 1942, el cometa fue asignado al Air Province Commando 16, la unidad encargada de las pruebas operativas. La unidad estaba comandada por el mayor Wolfgang Speth, un as con 79 victorias. Pasaron 2 años hasta que el cometa fue probado en combate real. El primer intento lo hizo el propio Speth el 13 de mayo de 1944. Speth se sorprendió al ver que el avión que debía pilotar, y el único que estaba en condiciones de volar, estaba pintado de rojo. Algunos jóvenes mecánicos lo hicieron por iniciativa propia, pensando que el color usado por el famoso Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial traería buena suerte. Speth despegó y se dirigió hacia una formación enemiga. El controlador de tierra le dio algunas correcciones de rumbo, y, una vez que alcanzó la altitud esperada de la formación aliada, vio 2 puntos. Resultaron ser 2 P-47 Thunderbolts. Escaneando el cielo a su alrededor, Speth vio 2 Thunderbolts más sobre él. Para permitir que los cazas enemigos pasaran delante de él, comenzó a zigzaguear. Pero soltó inadvertidamente la palanca de control, lo que resultó en fuerzas G negativas y el apagado del motor cohete. En tal caso, el motor no puede reiniciarse durante 2 minutos, y Speth ahora estaba en una situación peligrosa, sin potencia y con cazas enemigos cerca. Pero pasaron 2 minutos, Speth reinició el motor con éxito y comenzó a perseguir a los 2 P-47. Pero de repente el ala izquierda de Comet se inclinó hacia abajo y el avión entró en picada. Al intentar recuperar el control, Speth provocó inestabilidad lateral y sacudidas, lo que resultó en más fuerzas G negativas. El motor cohete se apagó de nuevo. El Messerschmitt 163 aparentemente excedió su límite marcado, lo que resultó en la pérdida de sustentación en el ala izquierda. Speth logró aterrizar de regreso a salvo en Bad Swissenham. Hubo otra interceptación fallida, esta vez de un Spitfire de reconocimiento el 29 de mayo de 1944. El 30 de mayo, los aliados bombardearon con éxito Bad Swissenham, destruyendo uno de los Comet del Province Commando y dañando 5 más. Para ese momento se formó la primera unidad operativa de Messerschmitt 163, el Jagdgeschwader 400, con base en Brandes, cerca de Leipzig. La tarea principal de la unidad era la defensa de la fábrica de combustible sintético de Leuna, que en ese periodo era atacada continuamente por bombarderos aliados. El primer intento significativo del Messerschmitt 163 contra formaciones aliadas tuvo lugar el 28 de julio de 1944. Al menos 688 B-17 atacaron varios objetivos en la zona, protegidos por 14 grupos de P-38 y P-51. Junto con unos 117 cazas convencionales, la Luftwaffe ha desplegado 7 Messerschmitt 163 Comet. Los detalles sobre su participación provienen de informes aliados. Las tripulaciones de bombarderos informaron haber observado a los interceptores de cohetes lanzándose en picada entre sus formaciones. Aunque no atacaron, fueron descritos como altamente maniobrables pero inestables, claramente más rápidos que los P-51 que los perseguían. El coronel Abel Lincoln Jr. estaba liderando una formación de P-51.
Después de que los B-17 completaron su ataque, uno de los pilotos de Mustang avisó que veía estelas de condensación a unos 7,000 pies de altura y a 5 millas de distancia. El coronel Tycon reconoció de inmediato que los contactos eran a reacción. Ordenó a su formación que soltara sus tanques de combustible y persiguiera a los cazas enemigos. Tycon observó los dos cometas y estimó que su tasa de alabeo era excelente. Sin embargo, su radio de giro era muy amplio. Al parecer, los cazas alemanes abandonaron su ataque contra los bombarderos y se dirigieron hacia los Mustangs. Pasaron por debajo de la formación de Tycon antes de que los pilotos pudieran apuntar. Tycon realizó una maniobra Split S y fue tras los cometas. Cuando recuperó el contacto visual, vio que uno de los cometas ya estaba a 5 millas de distancia. Parece que en esta salida, los pilotos del cometa estaban probando principalmente sus tácticas sin intentar ataques serios. La velocidad del avión era una gran ventaja, pero también representaba un enorme desafío. Eso hacía que el proceso de apuntar fuera muy difícil. Los cañones de 30 milímetros del cometa tenían una velocidad de salida relativamente baja, con una caída balística significativa. Esto significaba que, en la práctica, solo podían lograr impactos a corta distancia. Con la gran diferencia de velocidad entre los cometas atacantes y sus objetivos bombarderos, había una ventana muy breve durante la cual se podían lograr impactos. Esta ventana normalmente duraba solo unos pocos segundos. Los cometas de Jack Geschwader 400 volvieron a estar en el aire al día siguiente, el 29 de julio. Esta vez tuvieron un encuentro cercano con los P-38 Lightning del grupo de caza 479. El capitán Arthur Jeffrey, quien más tarde sería un as con 14 victorias, lideraba un escuadrón de P-38. Mientras Jeffrey y su escuadrón cubrían la retirada de los B-17 sobre Holanda, vio a un rezagado que se quedaba atrás de la formación. Jeffrey notó que el bombardero estaba gravemente dañado y se dirigía al noroeste, una ruta que haría que no llegara a Inglaterra en absoluto. Él y sus compañeros de ala se acercaron para evaluar los daños, apoyo al bombardero y asistencia de navegación. Aunque el P-38 no se parecía en nada a ningún caza alemán, la tripulación inexperta y obviamente estresada del B-17 aún abrió fuego contra los cazas estadounidenses cuando se acercaron. El bombardero dañado continuó su vuelo, y a las 11:45, el capitán Jeffrey observó al Messerschmitt 163 a punto de atacar al B-17. El caza alemán hizo un pase por la posición de las 5 en punto, seguido de una ligera picada. Luego hizo un ascenso pronunciado, zigzagueando en el camino, como si el piloto intentara ver detrás de ellos. Durante este zigzagueo, Jeffrey pudo acercarse al Messerschmitt y abrir fuego. Observó impactos. El piloto del Comet entonces giró y se lanzó en picada directamente hacia el suelo. Jeffrey lo siguió. Siguió disparando al Comet, pero finalmente jaló la palanca y niveló el avión a solo unos cientos de pies sobre el suelo, desmayándose en el proceso.
Cuando recuperó el sentido, el cazacohete ya no estaba a la vista. Jeffrey informó un derribo probable. Su compañero de ala, el primer teniente Richard Simpson, observó el Messerschmitt 163 Nilenilase. Él calculó que entró en las nubes a unos 3.000 pies, en una picada casi vertical, y que no pudo haber salido de ella. Aunque los registros alemanes no muestran ninguna pérdida de aviones Comet ese día, ni tampoco indican qué piloto pudo haber estado involucrado en el duelo con el capitán Jeffrey, el derribo probable fue confirmado posteriormente. Esto convierte el derribo reclamado por Jeffrey en la primera victoria oficialmente confirmada de un caza aliado sobre un avión alemán a propulsión a chorro o cohete. Fue el segundo derribo de Jeffrey, y lograría 2 más en el P-38 además de 10 más en el P-51. Esta fue la parte 1 de nuestro video sobre el Messerschmitt 163 Comet en combate. Hasta ahora, el éxito le había sido esquivo al caza alemán propulsado por cohetes. Mira la parte 2 para ver si la suerte de los pilotos del Jagdgeschwader 400 cambió después de estos primeros encuentros. Gracias y sigue viendo Showtime 112.